Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta ocasión voy a hacer un vídeo que me he inspirado un poco en uno de los vídeos que, pues bueno, que más éxito está teniendo, que más visualizaciones está teniendo, que es el de la medicina estoica, que es donde, digamos, de alguna manera proyecto los principios de la filosofía estoica sobre la medicina. En este caso voy a hacer un poco algo parecido. Voy a intentar aplicar los principios de lo que se basa el capitalismo, por decirlo así alguna vez, en la medicina. Y es por eso que le he puesto este título, Medicina Capitalista. Es un título un poco provocador, es un tema que puede ser controvertido por cómo se entiende el capitalismo, pero bueno, voy a intentar dar mi visión de lo que es el capitalismo, que un poco por lo que leo es un poco lo que más se repite, y luego ya se puede entrar en valoraciones personales que yo agradeceré que pongáis si queréis en el texto, bueno, en los comentarios de YouTube. Así que bueno, poco más que comentar, empezamos y a ver si os puede gustar esto. Voy a empezar definiendo lo que es el sistema capitalista, ¿vale? El sistema capitalista, básicamente y en esencia, simplemente es un sistema productivo. Es decir, es un sistema que se basa en producir unos bienes. Entonces, no es el único sistema productivo, no es perfecto, ni mucho menos, pero sí que es el que, digamos, las sociedades actuales han visto que es el más exitoso. Esto no significa ni mucho menos que vaya a seguir siendo así siempre, pero desde luego a día de hoy es difícil de superar. La clásica pugna, por decirlo así, ha sido con el sistema marxista, socialista, no sé, con los apellidos que uno quiera darle, ¿no? Marxista, leninista, stalinista, maoísta, pero bueno, son sistemas productivos diferentes. Cosas que yo creo que hacen que el capitalismo sea un buen sistema productivo, porque o sea, no hay que perder el norte de que el capitalismo simplemente es un sistema de cómo organizar los bienes para producir. Entonces, es el que más produce y lo hace de una manera pacífica. Que sea pacífica no significa que todo el mundo sea feliz. Lo que significa es que no hay armas ni guerras de por medio. De hecho, en sitios donde hay guerra no puede haber capitalismo, como luego explicaremos más adelante. Esto está explicado en algunos filósofos económicos o filósofos políticos, como que existen como dos medios de llevar a cabo los fines, ¿no? Están los medios económicos que tienden a los acuerdos, que tienden al contrato, que es por eso pongo esta imagen de que hay una relación en la que los dos ganan, hay un win-win, los dos ganan, y luego están los medios políticos, que es un poco quizá lo que más acostumbrado estamos, ya que es lo que se da, pues yo que sé, en muchos países, en las democracias, ¿no? Que el partido que más gana, el que tiene el poder político, el que tiene el poder de ejercer el poder, porque la política básicamente es ejercer el poder, puede imponer sus ideas o sus medios o sus lo que sea, ¿no? Entonces, al final ahí hay una coerción, mientras que en el capitalismo, en principio, lo que se intenta es conseguir un acuerdo entre las dos partes. Pongo que es transformador y me refiero a que es transformador en el sentido de que transforma un poco los deseos de las personas en ser útiles para los demás, ¿no? Entonces, a ver cómo lo consigo explicar bien. O sea, por ejemplo, imaginemos que una persona por lo que sea es avariciosa, ¿no? Pues en un medio capitalista, si eres avaricioso y quieres tener mucho dinero, pues lo que tú quieres o la forma en la que tú puedes hacer para, digamos, satisfacer tu avaricia es crear productos o vender productos o trabajar mucho de tal manera que puedas satisfacer tu avaricia. Entonces, tú estás ganando porque estás satisfaciendo tu necesidad, ¿no? Pero también las otras personas se están beneficiando, pues, de los productos que tú vendas o de tu trabajo. También, digamos, podría tener una lectura, pues, un poco más benévola, ¿no? No tan peyorativa como, o con la connotación negativa que puede tener la avaricia, sino, por ejemplo, también puede ser interesante que
una persona diga, pues mi sueño es viajar mucho, ¿no? Y pues ese sueño de viajar pues se puede cumplir ya que hay gente que vive de los viajes que hace, y esto pues lo hace gracias al capitalismo, ¿no? De alguna manera capitaliza su forma de vida, ya sea por ejemplo un ejemplo muy típico, yo creo que son los influencers, ¿no? Que se dedican, hay algunos subtipos de influencers que se dedican a poner fotos y vídeos y comentarios de por dónde viajan, lo cuentan, la gente les sigue, eso les genera unos rendimientos y esos rendimientos hacen que pues puedan seguir viviendo de eso. Entonces, el capitalismo lo que hace es que, digamos, puede cumplir nuestros deseos o nuestra forma de entender el mundo o lo que nosotros queramos satisfacer, siempre y cuando luego lo que nosotros ofrezcamos existe una contraparte que lo quiera. Y por eso pienso que es también de alguna manera lo que se genera es un win-win, ¿no? Yo trabajo viajando y otras personas se benefician o les gustan las ideas que doy o les doy ideas de dónde pueden viajar, ¿no? En ese sentido, también yo creo que queda claro que es innovador, ¿no? Porque es capaz de ir adaptando todas las nuevas ideas y dar una visión nueva o favorecer aspectos nuevos de cosas que antes no se estaban haciendo. Y en ese caso también es incentivador, porque pues favorece a la gente para que tenga ideas propias, para que explore, para que genere nuevos campos que nos estaban desarrollando y pues bueno, hay veces que pues bueno, pues a la gente que tenga una mente muy despierta, muy abierta y todo esto pues le puede servir. Pero desde luego simplemente es una manera productiva, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que es imperfecto. Es imperfecto porque no hay ningún sistema perfecto y pues puede genera cosas que digamos que no son del todo pues deseables, ¿no? Nos gustaría que a lo mejor que todo el mundo pudiese vivir de lo que a él le gustaría, pero no todo el mundo es capaz de generar o de decir o de tener ideas suficientemente buenas o de sacar provecho a sus cualidades, y en ese caso pues hay gente que no sabe o explotar o no entiende bien el sistema y por eso es incapaz de beneficiarse de eso. No obstante, yo creo que el peor de los defectos, y no es que sea un defecto, es que es inagotable. Y me refiero a que como es muy innovador, incentiva la innovación y nosotros estamos en constante revolución tecnológica, lo que hace es que nos tengamos que estar adaptando muchísimo y de manera continua, ¿no? Entonces esto pues puede suponer como un gran esfuerzo y que nosotros no lo veamos como un sistema, ya que queramos una vida pues mucho más tranquila, mucho más placentera y con mucho menos, por decirlo así, esfuerzo. Entonces también puede ser, esto es una hipótesis, no digo que sea así, que las personas que menos se benefician o que menos adaptadas van a estar a este sistema capitalista son personas, por decirlo así, que quizá pues prefieren llevar una vida pues más sencilla y más conformista. Pero bueno, es un sistema, yo creo que en general se beneficia a todo el mundo, ya que si hay una persona, pues también yo que sé, vamos a decir que lo que destaca su personalidad es que es muy, por decirlo así, friki, ¿no? Que es decir, muy, bueno, como dirían los americanos, muy nerd, que tiene como mucha obsesión con algún tema. Pues si esa persona acaba desarrollando algo novedoso que es útil para todo el mundo, o sea, al final quienes se pueden beneficiar es todo el mundo, ¿no? Yo creo que los ejemplos más claros son el mundo tecnológico y esto es un poco lo que hay. Entonces mi idea de capitalismo es esta, ¿no? Básicamente es un sistema productivo que se basa en los medios económicos, no en los medios políticos, es decir, no en los medios coactivos, que es transformador de la propia persona y que se basa en mucha innovación e incentivo, pero que no a todo el mundo consigue pues disfrutarlo de la misma manera, por decirlo así. Entonces, claro, esto al final, pues yo creo que puede ser útil a cierto tipo de carácter de personas. No tiene por qué, no todo el mundo tiene por qué encajar en este sistema. Hay personas que no les gusta, pues nada, esta forma tan siempre estar desarrollando, siempre estar innovando, siempre estar adaptando.
Entonces, yo creo que es un poco lo que el capitalismo que se ve muy bien, yo creo que en esta imagen, ¿no? Los tiempos duros crean hombres fuertes, que yo creo que se refiere un poco a cuando hay dificultades, aquellos que tienen buenas ideas o son capaces de adaptarse mucho, son capaces de generar algo que es útil, en este caso, pues bueno, poner conquistadores, pero bueno, yo creo que se puede extrapolar a otras cosas, pues al final esos hombres que tienen, esas personas que tienen buenas ideas, acaban creando mucha riqueza, esa riqueza sí que es cierto que se crea de una manera desigual, pero porque no todo el mundo tiene esa idea y entonces de alguna manera se tiene que recompensar o nosotros de alguna manera recompensamos a que tiene esa idea teniendo más riqueza, pero esas ideas que generan, aunque generen diferencias económicas, luego generan mucho bienestar social. Por ejemplo, yo creo que nadie dudaría que es un ejemplo muy simple y muy tontorrón, pero si alguien inventa una calefacción a costo prácticamente nulo, todo el mundo querremos esa calefacción, entonces esa persona será inmensamente rica porque todo el mundo comprará de su servicio y nuestra ganancia no será económica, de hecho tendremos una pérdida por comprar su sistema. A lo mejor a largo plazo ahorramos, pero por tener un sistema más eficiente. Pero nosotros de lo que nos beneficiamos es de su idea, es decir, de su sistema de calefacción, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que normalmente nosotros tendemos luego, o cuando ya vives mejor, tiendes pues a ser quizá más conformista, no valoras un poco todo lo que has conseguido, incluso te notas distante de la mentalidad de las personas previas que se han tenido que esforzar muchísimo y entonces empezamos a cambiar y pues los buenos tiempos siguen siendo buenos, pero digamos que perdemos ese espíritu de lucha, de ingenio, de capacidad adaptativa que tenían antiguamente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo muy bien. Entonces al final vienen los malos tiempos y en esos malos tiempos esas personas que son más activas, más innovadoras, que son capaces de tener ideas transformadoras, pues acaban beneficiándose de nuevo. Entonces, yo creo que el capitalismo de alguna manera es esto y voy a intentar explicarlo también en la siguiente diapositiva. Por decirlo así de alguna manera, yo lo que entiendo, o por cómo lo entiendo, realmente nuestra riqueza no es el dinero, sino que nuestra riqueza es el tiempo, ¿no? Hablando económicamente, diríamos que el tiempo es nuestro mayor activo, ya que el tiempo es al final lo más valioso. El dinero, el oro o lo que queramos, al final no es nada más que una tecnología. Y esto a lo mejor suena raro que diga que el dinero es una tecnología, pero básicamente es la tecnología que nos permite hacer una transferencia de valor. Al menos así lo entiendo yo. Es quizá una forma de verlo un poco no usual, pero yo creo que es más correcta que la que tendemos a verlo de que el dinero simplemente sirve para comprar cosas, ¿no? Para mí el dinero lo que refleja es una transferencia de valor que te han hecho y que tú decides exactamente ese valor que has ido acumulando, que has ido generando, cómo lo decides gastar o cómo lo decides invertir. Entonces, yo personalmente pienso que el dinero simplemente es una acumulación de valor. No pienso que es nada más. Entonces, yo creo que sí que existe que existe un interés legítimo en acumular mucho valor para que luego tú lo puedas disfrutar como uno quiera. Y luego nosotros tenemos que ser capaces de decidir qué hacemos con el valor que hemos acumulado, ¿vale? Si esto lo extrapolamos a la medicina, digamos que el valor que nosotros tenemos como médicos es todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo. Y el conocimiento no tiene que ser solamente médico, tiene que ser, pues yo creo que de muchas ramas porque eso nos permite. Entonces, de alguna manera, diría que extrapolándolo a la medicina, ¿no? Que nuestro tiempo lo tenemos que generar, siendo médicos o en el mundo sanitario, lo tendríamos que estar aprovechando para generar valor. Entonces, nuestro valor al final va a ser el conocimiento que nosotros tengamos. Y ese valor, al final, de alguna manera, pues se verá recompensado también con una transferencia de valor del modo económico, ya que nuestro valor científico no es tan fácil de trasladar a otras personas, ¿no? Entonces, el dinero lo que tiene es que es
un acto simbólico de transmisión de valor que podemos trasladar a otras personas. Y por eso es una tecnología. Pero para mí esto es muy importante. El tiempo es nuestro activo más fundamental y el tiempo, depende cómo lo invertamos, pues lo vamos a hacer mejor o peor en la vida. Desde luego cada uno tiene sus condicionantes, pero desde luego si nuestro tiempo, siendo médicos, lo invertimos en estudiar, en generar nuestro propio valor, al final nuestro propio valor como médicos, de nuestro conocimiento, es al final lo que nos va a generar el valor económico, que ya os digo, es una acumulación de valor que nosotros luego podemos transferir por lo que queramos. Por lo tanto, para mí, tiempo igual a conocimiento y conocimiento igual a riqueza. Y al final el tiempo es la riqueza, ¿no? Y de ahí también para mí viene la traducción de el time is money, ¿no? Del tiempo es dinero. Pero que yo creo que en nuestro caso está mediado por el conocimiento. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que entender, hasta ahora hemos hablado que el sistema capitalista es un sistema productivo. Claro, pero es un sistema productivo que lo que necesita es, se sienta, por decirlo así, mejor dicho, se sienta en unos valores. Entonces, el primer valor que nosotros necesitamos es el ahorro. Nosotros necesitamos tener la capacidad de ahorrar. Entonces, por eso que he puesto aquí el cerdito de la hucha y un cerdito pues muy navideño. Entonces, el ahorro, al fin y al cabo, es una capacidad de realizar un sacrificio, de mirar a largo plazo, ¿vale? Entonces, es un sacrificio de entender que ahora mismo el dinero o el conocimiento, en vez de gastarlo, estamos en una fase inicial de acumulación y que a posteriori ese dinero pues acabará siendo mucho más efectivo que si lo invertimos, que si lo utilizamos de manera muy precoz, ¿no? Hay gente que lo que entiende es que el ahorro es una manera de autopagarte, de ser tú el primero que recibe un pago. Es decir, si tú ganas, yo qué sé, 1.500 euros y tú ahorras 500 euros todos los meses, es dinero que tú te estás pagando a ti mismo para en un futuro poderlo disfrutar. Esto es importante ya que desarrolla funciones como el cálculo. Entonces, en términos económicos, por decirlo así, el cálculo es poder proyectar lo que tú quieres hacer en el futuro, ¿no? Entonces, si en el futuro tú quieres llegar a, yo qué sé, a tener una casa, pues tendrás que ahorrar, tendrás que entender que como a ti te va a generar mucho placer esa casa, porque realmente lo has pensado concienzudamente y dices, jo, es que yo quiero vivir en una casa que tenga un jardín, que no sé qué, que no sé cuánto, y tengo que hacer un cálculo de cuánto tengo que pagar. Y de ahí viene también el sacrificio. Y de aquí se deriva el autocontrol. Al final, el capitalismo, si no hay una especie de sacrificio, si no lo entiendes como que te estás haciendo un regalo o un pago a ti mismo, si no entiendes que esto lo tienes que hacer pues de una manera, por decirlo así, metódica para tener tus resultados a largo plazo, si no desarrollas este autocontrol, al final no vas a poder tener una capitalización de lo tuyo, ¿no? Y escuchando todo, pues bueno, para pensar un poco este tema, pues al final pues estuve leyendo pues otras cosas y demás, y me gustó una frase de que hablaba de que la civilización, es decir, que la civilización en contra de la naturaleza es riqueza, ¿no? Riqueza de muchas maneras, ya sea en forma de seguridad, ya sea en forma de bienestar, ya sea en forma de servicios, ya sea en forma de ocio, ya sea lo que sea. Al final la civilización consiste en reprimir la naturaleza, ¿no? En reprimir los instintos. Y eso tiene que ver mucho con el sacrificio, con el cálculo, con el autocontrol. Entonces, no es que nos tengamos que volver antihumanos en el sentido porque el instinto es muy humano y demás, pero sí que tenemos que racionalizar un poco nuestros actos. Porque al final, si nosotros tenemos una capacidad de ahorro, lo que vamos a tener, aparte de autocontrol, y vamos a poder generar cosas a largo plazo, lo que vamos a generar sobre todo es autonomía, ¿vale? Entonces, esto que lo entendemos, yo creo que se entiende bastante bien económicamente, se puede hacer el paralelismo claramente con
con medicina, con la carrera. Yo entiendo que sacarse, o por lo menos como yo lo entiendo, estar sacándose la carrera de medicina es un sacrificio, muchas veces sales menos que tus amigos, pero al final entiendes que estar estudiando todo el día, tú miras a largo plazo, cuando acabaré, tú entiendes que el ir aprobando los exámenes es pues tu forma de pagarte, no he salido, he estado estudiando, he estado aprendiendo, me está gustando esto, y al final acabas desarrollando mucho autocontrol y te acabas, por decirlo así, civilizando médicamente, ¿no? Tanto que al final has estudiado tanto, has visto tantos pacientes, te has formado, has ido a cursos, en vez de gastarte el dinero yo qué sé, en vacaciones te lo gastas en un curso de no sé qué, en vez de comprarte el último teléfono, haces no sé qué, en vez de salir todos los días y emborracharte patatín patatán, pues estudias, trabajas, intentas investigar, te metes en, yo qué sé, en lo que sea. Al final te estás civilizando como médico y cuando seas un buen médico, al final lo que vas a tener mucha autonomía y mucha seguridad. Entonces, el ahorro del conocimiento es la fase previa. Y claramente, pues necesitas un poco de todo esto. Y como veis, yo sigo estableciendo el paralelismo entre el dinero y el conocimiento. Para mí es lo mismo, el uno lleva al otro y el otro lleva al uno. Hemos hablado no sé cómo decirlo, si la virtud o el valor del ahorro, y otro que es interesante es el del frugalismo. Perdón, que estoy bebiendo un poquito de café. Entonces, el frugalismo básicamente podríamos decirlo también como minimalismo, ¿no? Y todos estos valores están muy relacionados. Y previamente estábamos hablando pues del autocontrol, del sacrificio, del cálculo. Eso al final lo que te lleva es a un hábito, a una rutina, a una estabilidad, porque es muy, o sea, al final si te sacrificas, pues tu vida va a ser un poco, pues no sé, más tranquila, va a ser una vida pues con menos estridencias, no va a haber tantos sobresaltos, más allá de los que nos pueda dar la propia vida, ¿no? Y al final si hay mucho autocontrol, pues tú te metes en crear una rutina, un hábito, y al final te acostumbras a ello y disfrutas de tu hábito. Incluso llega un momento que si no puedes satisfacer tu hábito, tú te notas como, joder, pues no estoy haciendo lo que creo que tengo que hacer. Esto en el fondo pues está muy relacionado yo creo con la filosofía estoica también, ¿no? De tengo que hacer lo que tengo que hacer para llegar a ser lo que tengo que ser, ¿no? Entonces yo creo que el frugalismo, el estoicismo y estoy haciendo demasiado crossover, ¿no? Uniendo demasiadas cosas porque no sé, yo la verdad es que le veo bastantes uniones a veces a valores del estoicismo con el capitalismo, con el frugalismo o minimalismo como queramos llamar. Y en el último punto hablo del hedonismo. El hedonismo es otra corriente filosófica que bueno, tiene que ver un poco con Epicuro, pero nosotros actualmente, en el mundo actual, se entiende mal la palabra hedonismo, por eso pongo antiguo. El hedonismo, por decirlo así, antiguo, que es el verdadero, consistía en vivir una vida muy por debajo de tus posibilidades. Es decir, que yo que sé, volvemos al ejemplo de 1500. Pues si uno gana 1500, pues si puedes vivir gastando 500 al mes, pues vives mejor con 500 al mes. ¿Y por qué? Porque el hedonismo no es que busque el placer, no, más bien es todo lo contrario. Lo que busca el hedonismo es huir del dolor. Entonces, lo que hacen es vivir una vida muy tranquila, muy relajada, muy sosegada y huyen muchísimo de las cosas materiales. No obstante, el hedonismo, y quizás por eso que no lo llegamos a entender bien, el hedonismo no consiste en vivir siempre disfrutando al máximo momentos, no. Consiste en vivir una vida muy tranquila, muy relajada, pero darse pequeños caprichos y disfrutarlos mucho en ese momento. O sea, vivir una vida tan tranquila, tan relajada, tan llena de pocas cosas, que cuando quieres tener un momento especial con alguien, pues lo tienes tranquilamente y lo disfrutas muchísimo, porque siempre estás viviendo muy por debajo y en ese momento pues te das un capricho. Entonces, el hedonismo no es vivir siempre con caprichos, es todo lo contrario, es vivir casi siempre sin caprichos y luego saborear mucho los caprichos porque los valoras muchos. Ya reincido que el hedonismo no es la búsqueda de la
felicidad máxima, el disfrute y todo eso. No, no, el hedonismo es el huir del dolor. Y casi de los últimos, lo que me queda es el trabajo duro. Eh, Está muy relacionado con lo que hemos hablado inicialmente del ahorro, pero tiene ciertas características. Es un trabajo duro que tiene que ser diligente. Es decir, tenemos que buscarnos la vida para llevar a hacer las cosas en el plazo que nos marcan. Y es por eso que tiende a ser un trabajo muy proactivo, que no suele ser reactivo, no hay que esperar a que te digan las cosas, tienes que estar tú generando pues, las ideas, tienes que estar tú generando tus oportunidades, tienes que estar un poco siempre pensando en qué es lo que puedes hacer y cómo lo puedes aportar. Es por eso que es muy proactivo igual que si eres proactivo y eres diligente, al final acaba siendo puntual. Alguien que trabaje muy duro, pero solamente trabaje muy duro el último día y que tenga que entregar las cosas casi al final, pues aunque sea puntual en tiempo, no está siendo puntual en sus, por decirlo, esto, sino que está siendo más bien muy justo. Entonces, no está siendo esa parte diligente, no está siendo esa parte proactiva, sino que pues hay que buscar la manera de estar todos los días, pues por decirlo de alguna manera, dedicarle tiempo todos los días al trabajo. Por otro lado, por tomar un poco retomarlo de diligente, el trabajo duro no hay que entenderlo en el sentido físico, ¿vale? Tiene que ser un trabajo pues, que sea inteligente, o sea, trabajar duro significa más bien ser metódico, no ser descuidado, no significa pues, hacer las cosas con la mayor de las penurias, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que tiene que hacer tiene que labrar yo que sé, una tierra, pues si lo hace él solo con pico y pala, pues está trabajando muy duro. Pero si en vez de eso, y yo que sé, y le lleva 2 semanas hacerlo así, pero si en vez de eso dice, pues mira, alquilo un tractor, lo hago en un día, pierdo dinero, pero gano 8, yo que sé, pues gano 13 días de tiempo para hacer otras cosas, en las que a lo mejor en esos 13 días puedo generar más dinero de lo que me cuesta el tractor. Entonces, esa persona está trabajando de manera inteligente y se está apoyando pues, en todo pues para sacar el máximo rendimiento. Y es por eso que hay que ser curioso, porque tenemos que descubrir la manera en la que nosotros podemos ser pues, más eficientes, cómo podemos desarrollar todo esto, ¿no? Y bueno, si nosotros llegamos de alguna manera a tener ese punto de frugalismo, a mantener ese ahorro y esa capacidad de trabajo duro, nosotros digamos que seremos esta cosa aburrida, que es nuestra capacidad de trabajo más o menos, aquí lo he dibujado, pues bueno, más o menos constante, ¿no? Como podéis ver, ¿vale? Y aquí pongo P, que es la productividad, y aquí pongo el tiempo. Entonces, nosotros vemos que si nosotros a lo largo del tiempo mantenemos nuestra actividad, nuestros resultados seguramente acaben siendo más o menos así. Inicialmente no veremos una gran productividad, pero llegará un momento que es mágico en el que nuestro trabajo empieza a despuntar. Esto económicamente se llama el interés compuesto, que básicamente es que si cada año conseguimos hacer un 10%, pues ese 10% cada vez es más. Y cuando vas acumulando años ese 10%, pues cada vez el aumento es mayor, 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 mayor. Y simplemente es el mantener nuestra capacidad de trabajo igual. Si nuestra capacidad de trabajo igual nos permite todos los años mejorar un 10%, un 5%, esta pendiente será así, o será así, o será así. Pero desde luego al final va a acabar rindiendo. Y esto yo creo que se ve muy bien en la medicina, yo creo que se ve muy bien en medicina, ¿no? Tú te pegas 6 años estudiando la carrera, un año en MIR, 5 años de especialidad. A lo mejor empiezas y tienes que trabajar pues de adjunto de lo que sea, ¿no? Pero llega un momento en el que, si has trabajado mucho y sigues trabajando mucho toda la vida, llega un momento en el que te has hecho especialista en un tema, te van a invitar a las charlas,
vas a tener muchas publicaciones de eso y al final esas cosas te van a salir, por decirlo así, rodadas, porque ya está todo tan trabajado que va a salir rápido y al final vas a ser, por decirlo así, pues una de las personas, pues a lo mejor más influyentes, o te salen, o te piden colaboraciones para escribir artículos, o te piden colaboraciones para escribir libros, o te piden, pues eso, pues dar las charlas, y al final, pues todo eso, pues también acaba teniendo pues una recompensa económica y tú acabas disfrutando mucho más de tu trabajo. Como eres una de las personas influyentes, pues las ideas que tú tengas de investigación seguramente les hagan más caso que a otras. Entonces, al final, esa productividad, ese mantener ese ahorro de conocimiento, la línea roja es el ahorro de conocimiento, es el trabajo duro y es el frugalismo, es el martillo pilón todos los días trabajando o estudiando, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, ¿vale? Simplemente es eso. Y llega un momento en el que todo esto empieza a ser muy útil para los demás, empiezan a darte el valor que tú te mereces o que tú has conseguido generar y de repente este valor te empiezan a escuchar, al principio pocos, luego un poco más, luego un poco más y al final, ¡boom!, se dispara. Incluso esto lo podríamos entender con lo que es el sueldo de los médicos, ¿no? Esto sería ser estudiante, hasta aquí, eres estudiante, pim pam, pim pam, aquí no has ganado nada, aquí empiezas la residencia, ¿vale? Y luego ya esto es, pues si eres o sea, realmente no somos así, no es tan, no hay tanta diferencia, pero desde luego sí que notamos un aumento del sueldo y del salario, pero desde luego tampoco están así. Yo que sé, salvo que seas muy bueno, un cirujano que pueda ganar, no sé qué, yo que sé, 2.000 euros cada día por la operación que haga. Pues bueno, pues perfecto para él, pues se lo ha ganado. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, al final es eso. Tenemos que entender que el conocimiento médico es nuestra inversión y que acabará dando frutos tarde que temprano. Al que sea más espabilado antes, al que le cueste un poco más, pues se lo dará más tarde, pero al final si nosotros somos insistentes, pues al final todo dará sus frutos. Había una frase que me gustaba mucho que era que los resultados excepcionales no tienen que ver mucho tanto con que sean personas excepcionales, sino con el hecho de hacer cosas muy normales durante un tiempo excepcional. Es decir, al final estar insistiendo y persistiendo, insistiendo y persistiendo es lo que acaba teniendo su recompensa. Mayor o menor, eso ya no lo podemos saber. Pero desde luego, al final, el hecho de insistir y persistir, pues tiene que ver con el ahorro, el autocontrol, nuestra civilización, una rutina, un hábito, que seamos metódicos, que seamos curiosos, que seamos diligentes y que intentemos hacer las cosas pues de la mejor manera posible. Entonces al final todo eso se acabará recompensando porque alguien valorará lo que hemos hecho. Y es por eso, y quiero volver a una de las primeras frases en las que, pues bueno, Antonio Escotado dice esta frase y cambia un poco la frase, pues que era tan famosa, ¿no? De vive y deja vivir, Hakuna Matata. Y él lo que añade es afánate en prestar servicios útiles. Es al final los medios económicos que a alguien le interesen tus servicios va a ser, si somos médicos, nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, afánate en prestar servicios útiles, básicamente, médicamente, si lo traducimos, es estudia y trabaja, estudia y trabaja, estudia y trabaja, presta atención, sé curioso, y que eso al final va a tener tu recompensa, porque cuanto más estudies y más trabajes, más se te va a reconocer tu labor y más la gente te va a querer. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Si no sabíais mucho de capitalismo, espero que esto os haya servido de breve introducción. Si sois anticapitalistas y este vídeo pues os ha gustado o habéis empezado a ver el capitalismo de otra manera, pues me alegra. Y si tenéis otra manera diferente de ver el mundo o penséis que se puede hacer un crossover diferente, pues también pues agradecería vuestros comentarios y ya sabéis que si queréis os suscribís y todo eso. Yo sinceramente no sé tanto del sistema marxista, que es otro sistema productivo, posiblemente debería dedicarle un vídeo y en no mucho tiempo, bueno, no sé cuánto, pero me gustaría comprarme un libro que habla del sistema marxista. Pues también pues yo creo que hay que conocer los sistemas y entender que son sistemas, no son ni buenos ni malos, son sistemas y posiblemente tenga que hacer algún vídeo
de contrarréplica, o por decirlo así, sobre si podría existir una medicina marxista. Pero me da que es un poco más complicada, porque la medicina al final es una persona y el sistema marxista o socialista es más bien un medio colectivo y creo que no lo acabarían dando. Pero bueno, tendré que leer de eso, darle una oportunidad y a ver qué surge de ahí. Un saludo y hasta otra.